Este tema lo ven en el capítulo 3 del libro Conceptos Fundamentales de Ediciones UNL. Aquí ven los átomos, la estructura de los átomos, los electrones, el núcleo de los átomos que tienen protones y neutrones, el número atómico, el número másico, isótopos, elementos, iones, tabla periódica, los grupos y períodos que están en la tabla periódica, los metales y no metales también que están en tabla periódica, y por último la masa de los átomos. Primero la definición de átomo, que ya la deben saber, pero que es la partícula fundamental de la materia, por ser la unidad básica constituyente de todas las sustancias. Esos átomos están constituidos por un núcleo, compuestos por neutrones y protones, y una zona extranuclear en donde giran electrones en órbitas imaginarias. Las partículas subatómicas, entonces, los electrones, protones y neutrones, se diferencian entre sí por la carga y por la masa. La carga de los electrones es negativa, la del protón es positiva, y la del neutrón no tiene carga. En cuanto a la masa, protón y neutrón tienen mayor masa que el electrón, son iguales, fíjense que es 10 de base 10 a la menos 24, en cambio los electrones son mucho más chicos, fíjense que es de base 10, pero a la menos 28. El número atómico y número másico. El número atómico es la cantidad de protones que tiene el átomo en su núcleo. Este número define la identidad del elemento. ¿Qué quiere decir con esto? Que si cambio el número atómico, estoy cambiando el elemento, ¿sí? Por ejemplo, para el carbono, el número atómico es 6. Para el sodio, el número atómico es 11. Ven que si cambia el número atómico, cambia el elemento. Se simboliza con Z y decimos que es igual al número de protones. El número másico es la suma de los neutrones más los protones que existen en el núcleo. Y se simboliza con la letra A. Si ven acá está el símbolo del elemento, por ejemplo el sodio, el número atómico se ubica debajo, el Z, 11, y el número másico por arriba, A igual 23. Otro concepto es isótopos. Isótopos son los átomos del mismo elemento con diferente número másico. Si se fijan, estamos hablando del elemento hidrógeno, simbolizado con la letra H. Todos tienen un protón, pero si se fijan, en el primero tiene número másico 1. Quiere decir que tengo un solo protón y no hay neutrón, porque el número másico es la suma de protones más neutrones, y si me da 1 es porque no hay neutrones. Aquí el número másico es 2, entonces tengo un protón, porque si no cambiaría el elemento, y aparte debajo me dice que el Z es 1, y un neutrón. Por lo tanto, el número másico es 2. Aquí el número másico es 3, entonces tengo 2 neutrones más un protón, 3. Ejercicio. El yodo es un elemento radioactivo que se utiliza como herramienta de diagnóstico por imágenes. Consigna, responda. ¿Cuántos neutrones hay en el isótopo de yodo 131 y en el isótopo de yodo 127? Y me da como dato Z igual 53. ¿Cómo resolvemos? Para el isótopo 131, y hacemos A menos Z, o sea, el número másico menos el número atómico. Eso me va a dar N. 131 es el número másico y 53 el número atómico. Para el primero me da 78. En el segundo hacemos el isótopo 127, en el cual seguimos haciendo 127, que sería el número másico,
y el número atómico sigue siendo 53 porque seguimos hablando del yodo. Me da 74. Como siempre les digo, las respuestas que sean completas en el isótopo 131 del yodo hay 78 neutrones, y en el isótopo 127 del yodo hay 74 neutrones. Otro concepto que deben saber, pero que ya lo estuvimos charlando, es el de elemento. Elemento es una clase de átomos con el mismo número atómico, es decir, con el mismo número de protones en su núcleo, ¿sí? Si cambia el número de protones, cambia el elemento. Iones. Iones lo podemos definir teniendo en cuenta dos átomos o más, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay uno que se combina con otro o con otros, ¿sí? Entonces, cuando un átomo se combina con otros, puede ganar o perder uno o más electrones frente a los otros átomos, con lo cual deja de ser eléctricamente neutro y se convierte en una partícula cargada, denominada ion. Recuerden esto, el átomo puede perder o ganar electrones, pero nunca protones, porque si no cambiaría el elemento. En estos casos, los electrones son transferidos, es decir, un átomo los pierde y otro los acepta. Y aquí de esto surgen tres definiciones. Un átomo es neutro cuando el número de electrones que tengan su zona extranuclear es igual al número de protones. Un átomo es ion positivo o catión cuando el número de electrones es menor al número de protones. Un átomo o ion negativo, llamado anión, es aquel átomo cuyo número de electrones es mayor al número de protones. Este es un ejemplo en donde vemos cómo se forma el catión de litio. El litio tiene 3 protones, lo vemos en azul, en su núcleo, y 3 electrones en la zona extranuclear. Cuando pierde un electrón, se transforma en un átomo cargado, en un catión, que sigue teniendo sus 3 protones en el núcleo, porque sigue siendo litio, pero ya ahora como perdió un electrón, tiene 2 electrones en la zona extranuclear, la partícula es cargada positivamente, y esta era neutra. Acá vemos cómo se forma un anión, el flúor. El flúor es negativo, pero cuando ingresa un electrón, se transforma en un ion negativo llamado anión. Vamos a hacer un ejercicio. La toxicidad crónica de los bromuros puede desencadenar una patología que se llama bromismo. Es un síndrome con múltiples síntomas neurológicos. Para los átomos de bromo, complete el siguiente cuadro. Si Z es igual a 35 y A es igual a 70, vamos a tener, para el átomo, yo lo completé en color rojo, ¿sí? Hice la respuesta en el mismo cuadro. El bromo, ¿sí? Si se fijan, aquí no tiene ninguna rayita, como que si fuera un bromo neutro, ¿sí? Un átomo neutro. Entonces tenemos 35 protones, porque el número atómico es 35, 35 neutrones, porque el número másico es 70, es decir, 70 menos 35 me da 35,
Y el número de electrones también va a ser 35. ¿Por qué? Porque tiene que ser neutro, tiene que ser igual el número de protones que de electrones, para que sea neutro. Y vemos acá el bromo con una rayita arriba. Eso quiere decir que es un átomo cargado negativamente o anión. Entonces vamos a tener 35 protones, 35 neutrones, pero 36 electrones. Ganó un electrón. Bueno, después los otros temas son más teóricos, pero habla sobre la tabla periódica, que es un esquema ordenado, que se hace más fácil estudiar todas las propiedades de los elementos. Y en ella se ubican todos los elementos, pero siguiendo todo un orden, un ordenamiento, y se basa en el lugar donde se ubican, en el número atómico de cada uno. Vemos la tabla periódica, cómo están ubicados según el número atómico de manera creciente, y también esa tabla periódica se distribuye en grupos y períodos. Tenemos 18 columnas llamadas grupos y 7 filas llamadas períodos. La UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, recomienda que los grupos se enumeren en forma consecutiva, de izquierda a derecha, con números arábigos del 1 al 18. ¿Sí? Del 1 al 18. Y ahora vamos a ver esta escalerita, ¿sí? Que me va a dividir los metales de los no metales. Notarás una línea divisoria en forma de escalera o diagonal, quebrada, ubicada en la porción derecha de la tabla periódica, esa que les señalaba. Esa línea representa una división entre los metales, ubicados a la izquierda de la misma, con excepción del hidrógeno. El hidrógeno no es un metal, y no metales, incluido el hidrógeno, ubicado a la derecha, excepto el grupo 18 de los gases nobles o gases inertes, ¿sí? El grupo 18 son los gases inertes o gases nobles, ¿sí? El resto son no metales, y todos los otros son metales, ¿sí? Excepto el hidrógeno, que es un no metal, ¿sí? Tenemos los metales alcalinos térreos, los metales de transición, los de transición interna, los no metales, ¿sí? Dentro de ellos los halógenos, aquí, y tenemos los gases nobles o gases inertes. Los metales y no metales. Bueno, esto es lo que estuvimos hablando, de la línea divisoria. Y a lo último, van a ver en el libro sobre masa de los átomos. Y aquí define la unidad masa atómica, de masa atómica, ¿sí? Denominada UMA. Y acá toman como un átomo de referencia el isótopo de carbono 12. Y definen a una UMA como la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12. ¿Sí? Acá hay una balanza en donde, si ven, los 12 cuadraditos simbolizando cada unidad. Una de esas unidades es la UMA, ¿sí? Por eso decimos que una UMA es igual a la masa del isótopo de carbono 12 dividido 12. Bueno, espero que les haya resultado útil este resumen del capítulo 3 del libro, y después tienen muchos ejercicios con sus respuestas en el libro, para seguir ejercitando.